Dios les bendiga a todos esta mañana. Gloria a Dios que estamos ya reunidos para bendecir y alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Algunos ya levantados hace ratico, otros apenas despertando, pero qué bendición podernos encontrar para alabar y bendecir al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a adorar al Señor un momento y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Él esta mañana ministrándonos con su amor, con su misericordia, con su bondad, que como un buen Padre Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Padre, gracias por esta mañana hermosa que tú nos regalas, Señor oh Dios. Bendecimos este tiempo, Señor oh Dios. Te agradecemos, Jesús, por permitirnos vivir, Señor oh Dios, un día más, Señor oh Dios, un día más en tu propósito, Señor, para tu gloria, para exaltarte a ti, Señor oh Dios. Queremos realmente honrarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, no solo con nuestros cánticos, Señor, sino también con nuestra vida, con nuestro proceder, Señor. Que podamos serte agradables, Señor. Que podamos serte agradables en todo lo que hagamos en este día. Aleluya. Aleluya. Lléname de ti. Sopla sobre mí, Espíritu de fe, una y otra vez, cosas que no vi y otras que no oí. Has declarado para mí, quiero tenerlas, mi Dios, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Lléname de ti, sopla sobre mí, Espíritu de fe, una y otra vez, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sopla sobre mí desde los cuatro vientos.
cielos, desde los cuatro vientos. Sopla sobre mí, espíritu de fe, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla, Señor. Sopla, Dios. Tu palabra, oh Dios. Lo que dice Él de mí, lo que Él decretó, cosas que de mí escribió. Señor, lo que dice de mí, lo que Él decretó, Espíritu de Dios, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla, Espíritu, una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí, sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno esta mañana. Sopla, sopla, Espíritu de Dios, sopla con tu viento recio, trayendo un avivamiento sobre las naciones. Sopla, 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 que todos seamos llenos, que todos seamos llenos, todos seamos empoderados por ti, Espíritu Santo. Levanta tus brazos allí donde tú estás, en tu casa, y dile: Espíritu Santo, sopla sobre mí. Dile, sopla sobre mí. Hazme sentir tu unción esta mañana para comenzar este día, que yo pueda percibir tu presencia, no solo sobre mí, sino dentro de mí, como tú avivas algo nuevo dentro de mí. Dile: sopla en mí, Espíritu Santo, sopla sobre mí, Ruá, 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 sopla sobre mí, Ruá,
sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla sobre mí, Ruach, sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Sopla una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa sobre mí. Te pedimos esta mañana, Señor, desde tus cielos, sopla y llénanos de ti, Señor, con ese espíritu de fe, ese espíritu, Señor, que nos infunde fe y que nos hace hablar no lo que todo el mundo habla, sino lo que tu palabra dice, Señor. Haznos uno con tu palabra. Haznos uno con tu palabra, Señor. Que podamos decir lo mismo que tú dices. Lo mismo que tú dices, Señor. Aquí estamos nosotros para ser usados por ti, para ser usados en la proclamación de tus palabras, de lo que tú dices, de lo que tú declaras, de lo que tú pones en nuestro corazón a decir. Aquí estamos, Señor, somos tus instrumentos para este tiempo, Señor, oh Dios. Habla a través nuestro tu palabra, Señor. Habla a través nuestro, que nosotros seremos tus portavoces, aquellos, Señor, que declararemos proféticamente lo que debe ser dicho sobre esta nación y sobre las naciones de la tierra. Te bendecimos, Señor, oh Dios. Te bendecimos esta mañana. Aleluya, aleluya. Sí, dile al Señor, sopla sobre mí. Dile al Señor, sí, haz una obra en mí, Señor, oh Dios. Que pueda yo, Señor, hablar en tu nombre, hablar con tu autoridad. Aleluya, aleluya. Qué bueno es reunirnos para alabar, bendecir al Señor, exaltarle a Él y declarar ante todo su palabra, declarar lo que Él dice, lo que Él dice. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí meditando fuertemente sobre esta palabra que el Señor nos da en este tiempo de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y hago lectura de este capítulo, bueno, en los primeros versículos queremos solamente hasta el 11 meditar en este tema, pero estamos hablando del mismo sentir, de tener nosotros el mismo sentir que hay en Cristo, el mismo sentir que hubo en Él mientras anduvo aquí sobre la tierra. Y dice la palabra, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese versículo es tremendo y ya hablábamos y meditábamos acerca de estos dos primeros versículos tan poderosos que hablan sobre estar unánimes, tener una misma mente, todos sintiendo lo mismo, que habla de sentir no solamente emocionalmente y tener una actitud correcta, sino pensando también lo mismo y estando siendo instruidos por la palabra del Señor para tener nuestros pensamientos llenos de los pensamientos del Señor y tener la actitud que nosotros debemos tener, que hubo en Cristo al haber hecho su obra aquí sobre la tierra. Esa actitud. ¿Y de cuál actitud habla sobre todo?
esa actitud de amor que se refleja en la virtud de la humildad, ¿no? En la humildad. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Esa es la premisa en el reino de Dios, estimar a los demás como superiores a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, no solamente cómo estoy yo, cuál es mi necesidad, porque muy seguramente otros van a estar en necesidades aún más apremiantes de las que yo estoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Y hasta allí meditábamos el día de ayer, ¿no? Cómo Jesús dejó su forma exterior cambió, su forma exterior fue modificada de esa forma que él tenía en su gloria en los cielos y tomar una forma de un hombre y no solo de un ser humano, sino además un siervo de los hombres, ¿no? Eso fue realmente, yo creo, algo demasiado fuerte para Jesús, ¿no? Tener que quitar esa forma de gloria y vestirse de esta mortalidad, vestirse de esta humanidad nuestra, ¿cierto? Y aunque él nunca pues perdió su eternidad ni perdió su gloria, pero se vistió de esa humanidad nuestra. Y hablábamos de que esa forma externa sí cambió, que de algún modo se la mostró a los discípulos en la transfiguración, ¿no? El contraste entre su forma externa de gloria y su forma externa humana, ¿no? Pero también vemos que su forma interna, esas características que habla la palabra morfé, ¿no? Esa forma interna de Jesús nunca cambió, ¿no? Nunca cambió, sino él siguió siendo el mismo Dios, ¿no? Esencialmente divino, esencialmente eterno, ¿cierto? Nunca cambió esa forma esencial de Jesús. Entonces veíamos eso el día de ayer, algo muy tremendo, muy hermoso que me parece a mí entender, ¿no? De que Él se mantuvo en su forma esencial de Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Y dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? No se dice, no codició, no se agarró de esa forma como diciendo, no, como que si yo pierdo esta forma externa de gloria y me bajo o me rebajo como al humano, no me van a respetar, no me van a amar, voy a perder algo de mí mismo, de mi identidad. No, Jesús no sufría ninguna de estas cosas en su corazón, ¿cierto? Sino tenía absolutamente la libertad para poder dejar todas estas cosas, despojarse de todo eso, no aferrarse y empobrecerse, como dice la palabra, hacerse pobre siendo rico para que por amor pudiera salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, esta parte me ha parecido muy interesante. Y seguimos con el versículo 7, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. Y vamos a ver qué significa esta palabra esta mañana. Dice en una versión antigua, en esa parte que dice se despojó a sí mismo, dice se anonadó a sí mismo. Es decir, lo que quiere decir literalmente es se vació de sí mismo. Se vació de sí mismo. Se despojó a sí mismo, es que se vació de sí mismo. Entonces la palabra para vaciar en el griego es kenun y habla de derramar algo de un recipiente hasta dejarlo completamente vacío. Qué tremendo, tremendo. Ponte a pensar cómo esto tiene aplicación en la obra del Señor, en su transición de ese nivel de gloria al nivel humano. Se vació completamente
de todo eso, de todo eso. Jesús se vació completamente de la gloria de la divinidad, imagínate. No de la divinidad misma, pero sí de la gloria. Recuerda, esta forma externa de gloria la vació completamente, no dejó rastro de gloria en sí mismo para convertirse en un hombre. Y dice la palabra del Señor, un hombre sin ningún atractivo, dice Isaías, ¿no? Que él no tenía ningún atractivo físico para que lo deseáramos, o sea, para que deseáramos más bien el atractivo de la unción de Dios dentro de él, esa unción del Espíritu Santo. Pero él se vació completamente, se despojó, volvemos a decir, completamente de toda esa forma de gloria externa, ¿no? Para tomar completamente una apariencia y una forma de hombre, de ser humano. Por eso la encarnación de Jesús para él fue un sacrificio. El sacrificio de Jesús no vino a ser solamente la cruz, sino el hecho de despojarse de su gloria. Ya eso fue un sacrificio, un dolor, un trato, un proceso muy duro, muy difícil para el Señor. Y es sorprendente ver al Dios Todopoderoso, por ejemplo, llorando, ¿no? Cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro y más que la muerte de Lázaro, lloró por la actitud de adoración de María, por cómo Jesús se compadeció de la situación de los seres humanos, cómo lloró él por Jerusalén, su incredulidad, que no lo recibió a él cuando vino aquí a la tierra, no lo reconoció como su Mesías. Todo eso le causó profunda tristeza al Señor. Eso no lo había experimentado el Señor, sino lo experimentó en su humanidad, ¿no? Cómo sintió hambre, ¿no? Sentir hambre, sentir cansancio, físico cansancio, que recordemos que él se subía a la barca, estaba en la barca y allí en la barca se quedaba dormido. Muchas veces, recordemos lo de la tempestad, cómo él terminaba exhausto de tanto trabajo, ¿cierto? Que le correspondía hacer sanando tantas personas, yendo a tantos lugares, ¿cierto? Llevando el evangelio. Entonces, el Señor que es rico se hizo pobre, dice la palabra, por amor a nosotros. Y dice la palabra que tomó la forma de siervo, tomó la forma de siervo. O sea, asumió la forma de un esclavo, la forma de un esclavo, es lo que dice literalmente esta palabra. Y es sorprendente ver al Señor haciendo esto. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, mas me preparaste cuerpo. Este pasaje, ese versículo es tremendo, ¿no? No entrando en el mundo dijiste, no, tú no estás buscando, Señor, que se vuelvan a sacrificar toros, que se vuelvan a sacrificar becerros, corderos, que se vuelvan a sacrificar animales en el altar del sacrificio. Ya tú estás cansado de esa clase de sacrificios. Eso lo dicen los salmos, ¿no? Pero en el Salmo 51, pero aquí Jesús lo aplica para el momento en que Él aparece en la historia de la humanidad, donde Dios ya está hasta aquí, de ofrendas en las cuales el corazón del hombre no estaba para nada involucrado. Es decir, los hombres simplemente venían y cumplían con matar el animal, con derramar la sangre, pero su corazón no estaba en la ofrenda. Entonces Dios dijo, no, ¿de qué me sirve a mí de que sigan haciendo esa clase de sacrificios si sus corazones no están ligados a lo que están dejando en el altar? Entonces él dice, el Señor, y entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y el Padre le asignó un cuerpo, le asignó una encarnación y nacer como cualquier ser humano para vivir en carne propia el sacrificio. No traerle un sacrificio a Dios en el altar, sino él mismo convertirse en el sacrificio que no iba a ser solo por él, porque él en ningún modo cometió pecado, pero sí era un sacrificio por toda. Entonces aquí la palabra para forma nuevamente es morfé, ¿no? Morfé, ¿cierto? En esta palabra que
que volvemos a decir, tomó la forma de siervo, ¿no? La forma esencial, es morfé, imagínate, es morfé. Recordemos que inicialmente decíamos de morfé, de que mantuvo esencialmente su forma de Dios, ¿no? Y aquí dice que tomó forma de siervo, la adquirió, forma de esclavo. ¿Y esclavo de quién? Del Padre. ¿Siervo de quién? Del Padre. Y Jesús hasta hoy esencialmente es siervo del Padre. Y con todo el amor y con todo el gusto Él lo hace. Le sirve al Padre. Jesús no vino a representar solo un papel, vino a vivirlo en realidad. Vino a encarnar realmente lo que es un siervo de Dios. Jesús no se guardó los privilegios divinos, Él se despojó de los privilegios, no de la divinidad, pero sí de los privilegios, para tomar la forma de un siervo y servirle antes que a los hombres, primeramente al Padre, servirle al Padre y luego servirle al Padre a través de su servicio a los hombres. Entonces, hecho semejante a los hombres, dice también este versículo. O sea, se hizo en todo como los hombres, en todo. Y la palabra se hizo en el griego es ginestai, que habla de un estado que no es permanente, ¿no? Que no es permanente. Eso ya es externo, se hizo semejante a los hombres. Se hizo quiere decir eso, que es un estado temporal. La idea es de llegar a ser, a hacerse, esa idea de llegar a ser o hacerse, describe una fase de cambio que es totalmente real, pero que pasa, ¿no? En el momento era así, era una forma que él adquirió de momento, esa forma externa, esa forma que adquirió humana externa. Jesús vino a ser realmente un esclavo, pero temporalmente mientras cumplía su misión, ¿no? En el asunto y en su relación con los hombres, ¿no? Vino a servirles en esa de esclavo, podríamos decir, de siervo, pero temporalmente, ¿no? Porque él no es en este momento un siervo de los hombres, ¿sí? Pero sí del Padre. Se hizo semejante en su sujeción a la ley, se a los hombres en su obediencia a sus padres, ¿no? Él se mantuvo obediente en su trabajo como carpintero, en su dependencia de Dios como hombre. Escucha, él vino a ser semejante a los hombres en todas estas cosas. Y recordemos de que cuando estaba Jesús allí en la cuna, decíamos, ¿no? En otras oportunidades, y me gusta reiterarlo, él no era un bebé que estaba aparentando ser bebé y como diciendo, ay, ¿verdad que tengo que llorar como un bebé? Porque, ¿verdad que tengo la forma de un bebé? Entonces tengo que llorar como un bebé. No, eso no dijo Jesús. Jesús fue un bebé común y corriente y creció como un niño común y corriente, como un adolescente común y corriente. Jesús la cual ser humano, ¿cierto? Entonces en todo se hizo semejante a los hombres, ¿no? Y fue un hombre sujeto a la ley. Por eso es que vemos que Jesús sale de su casa hasta los 30 años, ¿sí? Jesús no salió antes, ¿sí? Sino Jesús salió a los 30 años porque según la ley, hasta esa edad debía él sostener a sus padres, estar pendiente de la casa y luego ya salir a hacer su vida, que en este caso fue a ejercer el ministerio, ¿no? Entonces ese fue el ejemplo que dejó el Señor. Y esta es la manera de pensar, y esa es la manera de pensar a la que se refiere Pablo que debemos tener nosotros como iglesia, ¿no? Y terminamos con esta parte. De lo que dice el 3, el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, la vanagloria de los hombres y el dos cosas tan contrarias. En el griego es kenodoxia, que es la vanagloria, ¿no? La vanagloria. Y kenosis,
que es despojarse. Entonces, como ves, esas dos palabras hacen un juego de palabras en el griego que habla del contraste que existe entre nuestra manera común de ser como hombres caídos, de vanagloriarnos de cualquier cosa, mientras que Jesús lo que hizo fue despojarse de todos privilegios de su gloria para él venir a empobrecerse y hacerse un siervo de Dios y un siervo de los hombres para servir de esa manera en el propósito del Padre para la salvación del mundo y la glorificación de su nombre. Entonces vemos algo tan tremendo ahí en ese pasaje que muestra la profundidad de la obra del Señor por nosotros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dejar allí hablando sobre la encarnación y la muerte del Señor, todo el costo que tuvo para él. Y en la tarde seguimos con esta parte hallándose en condición de hombre y vamos a explicar bien lo que esto significa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el sacrificio. Gracias por el sacrificio tuyo de tener que dejar a Jesús venir a morir por nosotros. Y gracias, Jesús, por venir a morir por nosotros, por hacer esa obra maravillosa, tan trascendental de redención por nosotros. No podíamos hacerlo ninguno de nosotros, ni por nosotros mismos siquiera, y mucho menos por toda la humanidad. Y tú, Señor, tomaste de todos, no solo los que estaban y vivían en tu época, sino los de antes y aún los que habríamos de vivir después, y moriste por todos, Señor, oh Dios, y te hiciste, Señor, un sacrificio vivo. Hiciste un sacrificio vivo desde el momento de tu concepción hasta el momento de morir en ese. Te hiciste un sacrificio vivo y te agradecemos por haber dado ese paso tan profundo en el amor hacia nosotros. Y te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos para que tú sigas convenciéndonos de la magnitud de tu obra, Señor, que no fue solo la cruz, sino en esta tierra. Jesucristo, te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias. Amén y amén. Entonces damos gracias al Señor y te bendecimos a ti esta mañana. Gracias por estar allí conectado con nosotros en esta impartición de la palabra del Señor. Allí a las 3 de la tarde, 3:30 nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir recibiendo más y más, porque hay mucho más. Dios tiene mucha. Suscríbete allá a nuestro canal, Una Iglesia Feliz-CCF en YouTube. Y ahí están también nuestras enseñanzas. También están en Twitter, allí en Una Iglesia-Feliz. Allí está también las enseñanzas nuestras, y en otras plataformas que ya te iremos diciendo. Pinterest, también estamos subiendo pines de las enseñanzas que hemos venido dando desde hace un tiempo. Entonces allí en varias de las redes puedes encontrarnos a nosotros. Bueno, Dios te bendiga. Si no has desayunado, que desayunes rico y disfrutes este día, que es un día que el Señor nos ha dado. Bendiciones. Hablamos en la tarde.